Función raíz de índice par. Al calcular el dominio de la función raíz de índice par, estamos invitados a recordar cuál es su condición o restricción principal. Es decir, para calcular el dominio de la función raíz, en este caso, y igual a raíz cuadrada de x a la 2 menos 4, raíz cuadrada de x a la 2 menos 4, sobre x menos x a la 3. Una vez identificamos que es una raíz cuadrada, o sea, una raíz de índice par, estamos invitados a recordar que siempre para calcular el dominio de la función debemos desigualar a cero su radicando. El radicando lo debemos entonces desigualar a cero, o sea, hacerlo mayor o igual que cero. Eso significa que el dominio de la función va a ser entonces el conjunto solución de la desigualdad resultante. Miramos entonces, al desigualar a cero el radicando de la función dada, que tenemos una desigualdad racional. La desigualdad racional debe estar desigualada a cero, pero además se caracteriza porque debe ser o estar factorizada. Miramos que en el numerador tenemos una expresión de la forma a a la 2 menos b a la 2, o sea, una diferencia de cuadrados. Recordamos entonces que una diferencia de cuadrados nos conduce al producto notable a más b por a menos b. En otras palabras, una diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. Factorizando entonces el numerador, nos queda x más 2 por x menos 2. Todo esto sobre el denominador x menos x a la 3, donde encontramos que podemos sacar un factor común x que multiplica a 1 menos x a la 2. Y todo esto mayor o igual a 0. Al identificar 1 menos x a la 2, encontramos entonces en el denominador otra diferencia de cuadrados. Por lo tanto, finalmente factorizada numerador y denominador, la desigualdad nos va a quedar x más 2 por x menos 2 sobre el producto de los factores x por 1 más x y 1 menos x. 1 más x y 1 menos x. Observando entonces que tenemos 5 factores en la desigualdad. Pero ya está factorizada totalmente. Miramos entonces que su conjunto solución está formado por los intervalos que queden con signo positivo. Miramos que en el numerador hay dos factores, x más 2 y x menos 2.
Buscamos entonces los ceros correspondientes a estos factores. El cero correspondiente al factor x más 2 es x igual a menos 2. Recuerda que si no lo tienes claro, es simplemente coger el factor x más 2, igualarlo a 0 y despejar x. En forma semejante, para x menos 2, cogemos el factor x menos 2, lo igualamos a 0 y despejamos. Y de esa manera vamos a encontrar los dos ceros del numerador. Menos 2 y 2 pertenecen al numerador. Como la desigualdad es mayor o igual que 0, significa que los ceros del numerador los vamos a poder sombrear. Es decir, corresponden a intervalos cerrados. Recordando que siempre que nos digan mayor o igual o menor o igual, los intervalos van a ser cerrados, siempre y cuando los ceros o esos valores de la variable independiente no pertenezcan al denominador. De ahí la importancia de recordar que los ceros encontrados son del numerador. Buscamos entonces los del denominador. El primer factor es el factor x, lo igualamos a 0 y encontramos obviamente el factor x o el 0, x igual a 0. 1 más x, lo igualamos a 0 y encontramos su 0, x igual a menos 1. En forma semejante, 1 menos x, lo igualamos a 0 y encontramos x igual a 1. Pero recordando que estos tres ceros corresponden o pertenecen al denominador. Y es algo importantísimo. Como pertenecen al denominador, así nos diga la desigualdad mayor o igual, estos valores van a ir abiertos. Recordamos y analizamos entonces. Identificados los ceros, podemos ir a la recta numérica a llevar los ceros encontrados para buscar los signos positivos. Para eso entonces analizamos cómo son los factores, encontrando que todos los factores son lineales y no se repiten. Todos los factores son lineales, pero tenemos un valor de x negativo. Eso significa que estamos autorizados a intercalar de derecha a izquierda, pero empezando con menos, menos, más, menos y así sucesivamente. Como sabemos que podemos intercalar y sabemos en qué forma, y como ya conocemos los ceros, llevamos entonces los 5 ceros conocidos a una pequeña recta numérica de menor a mayor, de menos infinito a más infinito. Nuestros ceros son entonces menos 2, que puede ir sombreado, menos 2, menos 1, que no va sombreado, el 0, que no va sombreado, el 1, que no va sombreado, y finalmente el 2, que sí puede ir sombreado. Como tenemos 5 ceros, entonces vamos a tener un intervalo más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Y como habíamos analizado antes, podemos intercalar de derecha a izquierda empezando con el signo menos, menos, más, menos, más, menos, más. Encontrando que la solución o el dominio de la función está formada por solución, el dominio de la función
es la unión de los tres intervalos encontrados, desde menos infinito, que siempre van abiertos, hasta menos 2 cerrado, unido, desde menos 1 abierto hasta 0 abierto, unido, desde 1 abierto hasta el 2 cerrado. Y la unión de estos tres intervalos, entonces, nos entrega el dominio de la función raíz de índice par dada. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.